Muy bien, hermanos, que Dios le bendiga. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, poder pararme en este lugar y poder compartir la palabra de Dios. De verdad que es una gran bendición, hermanos, y un gran privilegio de poder compartir la palabra de Dios, compartir de las cosas que Dios ha hecho con nuestra vida, compartir de las maravillas, las grandezas de Dios. Es una gran bendición. Y le pido a Dios que pueda bendecir sus vidas, sus hogares, allí donde quiera usted que esté conectado en esta mañana, pueda recibir esta palabra y que esta palabra pueda cambiar nuestra vida y nuestros corazones. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio de nosotros. Tú eres el invitado de honor. A pesar que no nos reunimos, Señor, físicamente, pero estamos conectados en espíritu, Señor. Y hoy es un día especial. Este es el día que tú has creado. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de ti. Nos seguiremos gozando, Señor, en medio de las circunstancias. En medio de este tiempo que estamos viviendo, seguiremos alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Seguiremos declarando que tú eres nuestro Dios, grande y poderoso. Y a ti te damos la gloria, y a ti te damos la honra, y a ti te damos la alabanza y la adoración, Señor. Gracias te damos, aleluya, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a compartir la palabra de Dios acerca de este tema que es muy importante, acerca de lo que significa ser un hijo de Dios, la paternidad de Dios, ¿no? La Biblia dice en 1 de Juan 3:1, fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, Dios nos da ese privilegio de llamarnos sus hijos. Pero ¿qué significa la palabra ser hijo de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa para mí cuando la Biblia me dice que yo soy hijo de Dios? ¿Qué es lo que significa para ti cuando tú dices que eres un hijo de Dios? El ser hijo de Dios es mucho más grande. El ser hijo de Dios no es un título, es algo más grande, es algo más poderoso que nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entenderlo y tenemos que vivir de acuerdo a un hijo de Dios. Tenemos que vivirlo, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, tenemos que vivirlo cada día como Dios nos dice en su palabra. Muy bien, entonces nosotros, la palabra de Dios dice que cuán privilegio nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y ese privilegio nos ha dado a través de Jesucristo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los judíos, ellos no llamaban a Dios como Padre. Para ellos era muy difícil ver a Dios como un Padre, así como Jesús vino a enseñarnos. Pero cuando vino Jesús vino a cambiar ese concepto de que tenía el pueblo de Israel con su relación con Dios, con su relación con nuestro Padre Celestial. La relación que tenían los judíos era muy diferente. Por eso es que cuando Jesús vino a decir que era el Hijo de Dios, que Él y el Padre uno eran, eso les enfureció mucho a los judíos. Les enfureció mucho a los sacerdotes, les enfureció mucho porque Jesús se hacía igual a Dios y Él decía que era un hijo. Y Él decía, yo y el Padre uno somos. Dice, los hebreos solían describir a Dios no como el Padre de las personas, sino como el Padre de su pueblo Israel. Eso es lo que describía el pueblo de Israel. Ellos describían a Dios como el Padre de la nación de Israel, pero no como el Padre de las personas. Y los judíos piadosos, conscientes del abismo existente entre Dios santo y seres humanos pecadores, nunca se hubieran atrevido a dirigirse a Dios como Abba, amado Padre o querido Papito. No.
Porque cuando Jesús vino, Él siempre estuvo diciendo que Dios era su Padre. Y Jesús nos vino a enseñar una manera diferente de relacionarnos con Dios. La palabra Abba Padre, nosotros la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en una de estas oportunidades fue por Jesús mismo el que dijo Abba Padre. ¿Qué es lo que significaba esta palabra Abba Padre? Que Jesús nos vino a enseñar una manera diferente de relacionarnos con Dios. Es cierto, Dios es nuestro creador, Dios es grande, Dios es el Rey de Reyes, Él es todopoderoso, pero también es nuestro Padre. Pero más que eso, Dios quiere que nosotros le veamos a Él como nuestro Padre, que no solamente le veamos como el Creador, como lo grande, lo poderoso que es Él, sino que nosotros podamos verle a Él. Así como Jesús tenía esa relación íntima, Jesús tenía una relación profunda, Jesús tenía una relación plena con el Padre. Él siempre hablaba de su Padre, siempre hablaba que el Padre y Él uno eran y que todo lo que el Padre tenía le pertenecía a Él. Y Jesús nos vino a enseñar, y por eso lo crucificaron a Jesús, porque Él se hacía hijo de Dios y Él llamaba Abba Padre, una expresión que nos enseña que era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos a referirse a sus padres. Entonces, cuando los niños arameos en este idioma que está Abba Padre, cuando ellos se acercaban a sus papás, era una expresión de cariño, donde los niños, la primera palabra que ellos hablaban era que decía Abba, que significaba papá, papito o pa, ¿no? A veces como los niños dicen papito o querido papá. Eso es lo que significaba esta palabra Abba Padre, lo que significa esta palabra Abba Padre. Cuando los niños están aprendiendo a hablar, ¿qué es lo que dicen? No dicen padre, dicen papá, papito. Yo, por ejemplo, cuando Elías, él me llama, él no me dice padre, él me dice papi, ¿no? Él está durmiendo y en la noche se levanta y llama, papi, dice, papi. Y yo salgo porque escucho su voz y salgo y me voy. ¿Y qué hace? ¿Para qué me llama? Él quiere estar conmigo. Él quiere que yo esté a su lado. Él quiere que yo me eche a su lado y Él quiere abrazarme y sentir mi calor, sentir que yo estoy ahí para seguir durmiendo. Y en la mañana lo primero que hace también cuando se levanta llama papi. Entonces es una expresión que usaban los niños judíos cuando se referían a sus papás. Era una expresión de cariño que significaba papito o querido papito. Y nosotros encontramos esa expresión en Jesús, esas palabras en Jesús, cuando Él nos habla en Marcos 14:36, y Jesús decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y ahí nos enseña Jesús con esta palabra de que Él está diciendo, papito o querido papito, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces Jesús vino a enseñarnos una manera diferente de relacionarnos con Dios. Jesús vino a cambiar todo eso. Pero hermano, la pregunta es, ¿nosotros estamos entendiendo, estamos teniendo una relación así con nuestro Padre Celestial? Estamos teniendo hemos aceptado en nuestro corazón esa paternidad de Dios, porque acá la Biblia, como hemos leído, que Él nos llama a sus hijos. Somos hijos de Dios, somos hijos. Y si nosotros somos hijos, así como Jesús, Él decía, yo soy el Hijo de Dios, tenemos que llegar a ese punto de intimidad, de que nosotros podamos, así como la expresión de un niño que se acerca a su padre o que llama a su padre en la noche o que llama a su papá y le dice papito, papi, nosotros podamos tener esa expresión en nuestra vida cuando nos acercamos a Dios.
¿Y qué hace un padre cuando su hijo le llama con esas palabras? Cualquier padre se derrite ante esas palabras, ante las palabras de un niño, ante las palabras de su hijo que le llama papi o querido papito. ¿Qué papá no se siente feliz de que su hijo se acerque con esa libertad, con esa confianza? Mi hijo no le puede llamar a un desconocido papi, no le puede llamar más que a su papá, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la iglesia que Samuelito, el hijo del pastor Daniel, se confundió de papá. Se confundió, ¿no? Yo estaba ahí conversando con mi hermano Cristian, y como se parece bastante al pastor Daniel, son medio parecidos. Yo estaba conversando con mi hermano Cristian y viene Samuel caminando, todo así, medio distraído, y le agarra la pierna al hermano Cristian, le agarra la pierna, ¿no? Y mi hermano Cristian voltea y le dice: ay, hijito, venga. Y Samuel, ¿no? Se dio cuenta que no era su papá y se asustó y se fue corriendo, ¿no? Entonces, y eso, hermanos, es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Si Jesús, una persona ya mayor, a veces a nosotros los varones como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta llorar, nos cuesta decir esas palabras. Pero Jesús, a su edad de 30 y tantos años, Él decía: Abba, Padre, papito, papito querido, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, ¿qué es lo que primero nos da cuando un niño nace en una familia? ¿Qué es lo primero que recibe? Cuando una persona nace, un niño nace en una familia, lo primero que recibe es la identidad. Lo primero que recibe es su nombre. Yo me imagino que el día que nací, mis papás dijeron: a ver, ¿qué nombre le vamos a poner a este niño? Ya, menos mal que no buscaron un nombre del almanaque, ¿no? Porque en esos tiempos ponían nombre de almanaques. Y ya expertos en poner nombre, porque ya habían puesto nombre a 11 niños más, porque yo soy el número 11, ya habían puesto nombre a 10 niños más. Pero eso es lo que hacen los papás. Cuando un niño nace, le da la identidad, le da el nombre y le da el apellido. Le da el apellido, le da la identidad a sus hijos. Entonces, cuando el niño camina por la calle, cuando el niño camina, lo conocen por el nombre y por el apellido del padre. ¿Por qué? Porque el padre le da esa identidad. Mi papá, en la comunidad donde nosotros vivíamos, mi papá era una persona que era 1000 oficios, era una persona reconocida, era una persona muy influyente en la comunidad. Él hacía de todo, la hacía de médico, la hacía de peluquero, él era el peluquero de la comunidad, no había otro peluquero por ahí. Lo hacía de que arreglaba cosas, arreglaba radios. Entonces, cuando yo salía a la calle con mis hermanos, ya sabían quién era. Yo era reconocido por el apellido de mi papá, por la identidad que mi papá me había dado cuando yo nací, que yo llevaba el apellido de mi papá. No tanto a veces de la mamá, ¿no? Más es, lo que prima más es el apellido del papá. Uno dice: a ver, Yaxahuanga, por primer apellido siempre te llaman, ¿no? Y mi papá era una persona muy conocida en la comunidad, que había hecho muchas cosas buenas. Era una persona luchador. Él luchó por muchas tierras en esos tiempos. Él vino al Palacio de Gobierno, tuvo una reunión con el presidente Velasco Alvarado, y era una persona conocida porque había hecho muchas cosas buenas. Entonces, cuando nosotros íbamos por la calle, no éramos unos niños más, sino éramos los hijos del señor Eusebio Yaxahuanga. Y ese apellido era respetado. Era respetado
por la identidad que mi papá me había dado a mí. Y así cada niño tiene la identidad de que el padre le da, de que la familia le da a ese niño, de que el nombre le da a ese niño. Dios me libró a mí de que me pongan un nombre del almanaque. No imagina qué nombre me hubieran puesto. Pero eso es lo que los papás hacen. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, tenemos el nombre que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que Dios nos cambia el nombre, nos da la identidad. Y así como cuando yo salía a la calle y decía, Él es el Hijo del Señor Yaxahuanga. Cuando nosotros salimos a la calle, ¿qué dice la gente? La gente tiene que decir que nosotros somos hijos de Dios. En la antigüedad, los hijos heredaban la identidad de su padre. El padre les daba la identidad en la antigüedad. Si el padre era carpintero, los hijos eran carpinteros. También no solamente le daba la identidad, sino también le daba la vocación. Y eso, bueno, hasta ahora todavía. Si el papá es músico, ¿qué pasa con los hijos? Sería raro ver un hijo que no sea músico como su papá. Los hijos son músicos. Entonces, si el papá era carpintero, los hijos son carpinteros, y eso nosotros lo vemos en Jesús. Jesús creció en una familia con María, con José, que dice que su papá era carpintero. Su papá terrenal de Jesús era carpintero, y él fue carpintero hasta los 30 años. La Biblia también habla de los hijos de Zebedeo, que eran pescadores, como su papá. Zebedeo era pescador. Entonces, eso los papás le daban la identidad, pero también le daban la vocación. En la antigüedad, rara vez era que los hijos iban a la universidad. El papá les enseñaba la vocación, les enseñaba. Y eso es lo mismo, hermanos, con el Señor. Eso es lo mismo. Además de recibir la identidad, la vocación de sus padres, también seguían el ejemplo de sus padres. Se comportaban como sus papás. Seguían el ejemplo de sus papás. Tenía la identidad que el papá le daba, el nombre, el apellido que el papá le daba, la vocación que el papá le daba. Pero también seguían su ejemplo. Seguían el ejemplo de los papás. Nosotros vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos de los reyes que hicieron cosas buenas, pero que hicieron cosas malas. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo de sus padres. Nosotros encontramos un ejemplo, el rey Ocosías. En Primera de Reyes 22:52 dice, hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de sus padres. Entonces ahí nosotros encontramos que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor porque siguió el ejemplo de sus padres. Mi papá hizo muchas cosas buenas por la comunidad, pero también era una persona que le gustaba tomar mucho, que le pegaba a mi mamá, le daba duro. Y mis hermanos siguieron el ejemplo de mi papá y le pegaban duro a sus esposas. Yo estaba siguiendo también esos pasos, aunque yo de niño decía, yo no voy a ser como mi papá, porque yo veía mis hermanos cuando yo tenía 8 años cómo a sus esposas le daban de alma, las golpeaban. Y nosotros teníamos que escondernos debajo de la cama cuando mi papá llegaba mareado también a pegarle a mi mamá. Entonces, no sé, mi papá, el papá terrenal, me dio la identidad, la vocación, porque vivíamos en el campo y teníamos que trabajar la chacra. Yo a la edad de 11, 12, 13 años yo me iba a la chacra con mi papá a sembrar, a cultivar. Aunque estudiaba, pero me iba a la chacra. Entonces heredé esa vocación, pero también heredé las cosas malas. Porque yo, a pesar que decía que no iba a ser como mi papá, yo empecé a tomar, empecé a emborracharme también. Empecé a tener las mismas actitudes que tenían mis hermanos, que cuando ellos tomaban se rayaban y se cruzaban y rompían todo lo que encontraban a su paso. Y yo empecé a hacer lo mismo,
a la edad de 16, 17 años. Yo empecé a tomar desde los 12 años. Porque los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es de Uzías, en Segunda de Reyes 15:3 dice: hizo lo agradable a los ojos del Señor, pues siguió el ejemplo de su padre. Siguió el ejemplo de su padre. Eso es lo que hizo este rey. Entonces, si la Biblia dice que Dios es nuestro papá, si la Biblia dice, bueno, esos nuestros padres terrenales. Y yo llegué a la iglesia, yo llegué con mucha dureza en mi corazón. Porque mi papá era una persona que a la edad de... Cuando él nació, a él lo regalaron. Él siempre compartía eso. Él estaba marcado por esa orfandad. Estuvo marcado porque no recibió el cariño de sus papás. Lo regalaron cuando él era niño y él se crió con unos tíos y que sus tíos desde muy pequeño lo mandaban a trabajar. Eso es lo que él nos contaba, cada vez que se emborrachaba nos contaba. Entonces él creció con esa orfandad en su corazón y él no podía dar de lo que no tenía, no podía darnos a nosotros amor, no podía a nosotros darnos afecto, porque él nunca recibió eso de sus padres. Entonces yo crecí igual. Los que me conocen, los que me han visto cuando yo llegué a la iglesia, saben de lo que estoy hablando. Saben que yo no podía decir te quiero, yo no podía decir te amo a las personas. Yo no podía expresarlo porque no lo recibí de mis papás. Yo no recibí ese abrazo, yo no recibí esos besos, yo no recibí ese amor de parte de mi padre. Porque él no sabía expresarlo. Al contrario, lo que recibí fue dureza. ¿Por qué? Porque mi papá me decía que los hombres nunca deben de llorar. Los hombres no lloran y yo crecí con eso, pensando que los hombres nunca lloran. Cuando yo me acuerdo que a mi papá nunca le pedí nada, nunca le pedí un sol, nunca que yo recuerde que le haya pedido un sol porque le tenía un poco de temor que me pueda gritar, que me pueda golpear, pero en cambio sí a mi mamá le pedía. Entonces yo llegué a la iglesia con esas heridas en mi corazón. Los recuerdos que tengo de mi papá son esos, que mi papá nunca me abrazó, nunca me dio un beso, nunca me dijo te quiero, te amo. Y es por eso que yo no podía decir esas palabras tampoco. Yo llegué a la iglesia, los hermanos son testigos, de verdad, los que me vieron llegar, que cuando llegaba el tiempo del saludo y yo quería salir de la iglesia, yo no quería estar en el tiempo del saludo porque me abrazaban, me decían Roland, te quiero, me abrazaban y yo, ay, nomás a la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque me sentía raro. Me sentía raro escuchar esas palabras de que alguien me diga que me quería, de que alguien me diga que era importante para mí. Esas palabras me hacían sentir incómodo, me incomodaban. Pero siempre allí yo recibí esas palabras. Y yo después que recibí al Señor a través del Espíritu Santo, yo decía y yo lloraba y decía, ¿por qué soy así? Una de las primeras cosas que yo quería hacer después que conocí al Señor era llorar, porque nunca había llorado. Y yo quería llorar, pero después que lloré ya no paraba de llorar. Y hasta ahora, ¿no? Entonces, pero algo que yo entendí, y de eso justo quiero compartirles también un poquito. Yo cuando conocí al Señor, no es que pude ver a Dios como un papá así rápidamente, se me hizo difícil. No ha sido fácil por la misma situación como me criaron. Yo no podía abrazar, hermanos, de verdad. En una ocasión me acuerdo que yo había estado en el ejército, había salido del ejército, me había ido a Piura a visitar a mi mamá. Y mi mamá cuando me vio, ya hacía varios años que no me veía, cuando me vio vino corriendo a darme un abrazo. Me dijo, mi hijo ha venido después de tiempo a darme un abrazo. Y yo no pude abrazar a mi mamá.
Yo le dije, ya, mamá, ahí nomás, ya. Le cambié de conversación y ahí nomás le dije, ya, mamá, ahí nomás. ¿No? Y yo me imagino cómo se habrá sentido mi mamá, pero yo después me sentí mal. Y yo decía, ¿por qué soy así? No conocí al Señor. ¿Por qué soy así? Decía entre mí. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo lo primero que dije, Señor, ¿a quién voy a decir primero que te quiero? Es a ti. ¿A quién voy a decir primero que le amo? Es a ti. Y eso me llevó a buscar de Dios y a buscarlo con desesperación, a encontrar en Dios lo que no recibí de parte de mi papá, a encontrar en Dios ese cariño, ese afecto, esos abrazos, esos besos. Y eso realmente ha sido así, hermanos. Yo sé de lo que te estoy hablando porque yo lo he vivido. A mí no me lo han contado, yo lo he experimentado en carne propia, el amor de Dios a través de un padre, la adopción de Dios a través de un papá, la adopción de Dios, la paternidad de Dios, como nunca antes lo había experimentado. Entonces, pero no es de un día para otro, es todo un proceso. Yo luchaba todavía con esos complejos que tenía, yo luchaba. Y Dios puso a mi lado personas que me han ayudado, la iglesia, los hermanos, que me abrazaban. Una de ellas era la pastora Rosita en esos tiempos, que éramos un grupo de jóvenes. Yo conocí al Señor a los 21 años y ella siempre era bien expresiva, bien cariñosa. Y al dar el saludo me abrazaba y me decía, Roland, te quiero mucho. Yo también, le decía, yo también. Pero no podía decir, yo también te quiero. No podía decirlo. Y muchos hermanos, y allí todos, ahí cuando yo llegué a la iglesia, todos me abrazaban. Todos me hicieron sentir especial. Y eso marcó mi corazón. Y eso me ha ayudado a poder conocer a Dios como ese papá. Entonces, Dios, hermanos, quiere que nosotros lo veamos como ese Abba Padre, ese papito lindo, ese papito hermoso. La Biblia dice en Gálatas 4:6, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así como Jesús decía Abba Padre, papito lindo, papito querido. Que nosotros podamos con esa confianza, con esa libertad, acercarnos a Dios, acercarnos a Él, no solamente para pedirle. Dios está encantado de que nosotros le pidamos, porque somos sus hijos, tenemos entrada a su presencia, podemos entrar. Sino más que eso, Él quiere que nosotros vayamos a Él, a pasar tiempo con Él. A pasar tiempo con Él, a escucharlo, a contemplarlo, a adorarlo, a sentarse en su regazo, a abrazarlo, a besarlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y yo he experimentado eso en mi vida. Después también en Romanos 8:15 dice, pues no recibiste el espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibiste el espíritu de hijos y nos hace exclamar, Abba Padre. Entonces, Dios desea eso, hermano. Dios desea que tú tengas esa intimidad tan profunda con tu Padre, esa relación tan profunda. Dios desea que tú estés tan marcado por Él, que tú tengas tan identificado con Dios, que estés tan cercano a Él, que no lo veas a la distancia, que no lo veas lejos, sino que tengas esa intimidad de padre a hijo. Y en muchas oportunidades Dios me ha levantado a través de una palabra. Me acuerdo que en una oportunidad yo estaba desanimado, estaba así todo derrotado. Estaba caminando por la calle y clarito escuché una voz, y era la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Yo estoy seguro que fue Dios, porque fue casi una voz audible
que yo estoy caminando por la calle y de pronto escucho una voz que me decía: que nadie te haga sentir menos de cómo yo te veo, que nadie te vea menos de cómo yo te veo. Tú eres especial. Y esas palabras, wow, me levantaron. Y yo dije: de verdad, yo soy un hijo de Dios. En otra oportunidad igual estaba así, pasando mis luchas, mis pruebas, mis dificultades. Y abrí mi Biblia y encontré allí un versículo que decía que yo era su hijo amado. Y mientras leía comencé a llorar, porque Dios estaba marcando mi corazón. Dios estaba rompiendo aquella dureza, Dios estaba rompiendo aquellos complejos que impedían que yo lo pueda ver a Él como un papá, con esa libertad de ir a tu papá, abrazarlo, besarlo. Yo puedo ver ahora ese cuadro en mi hijo, pero yo no tuve eso con mi papá, yo no tuve ese cuadro. Yo no tuve, el recuerdo que tengo de mi papá es que era una persona violenta, que le gustaba pegar. Ese tengo el recuerdo. Y crecí, como dice acá la Biblia, que de repente con ese espíritu de temor, pero la Biblia dice: ya no sois esclavo del temor, ahora eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y Dios te ha dado ese privilegio de clamar, de decir: Abba Padre, papito lindo, papito querido. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y yo veo ahora ese cuadro, como le digo, de mi hijo. Él me dice: papi, ¿a qué horas vienes? Yo a veces me voy a trabajar y él ya se ha aprendido mi número de celular y me llama. Y yo un día veo un número extraño, un número fijo, porque ni el número me acordaba de mi casa, como cambié de operador. Qué raro, y este número ya no iba a contestar. Y era Elías. Papi, ¿a qué hora vienes? Él no me dice padre, él me dice papi. ¿A qué hora vienes? ¿No? Y cuando tú escuchas esas voces, esa voz que te dice papi, tú quieres dejarlo todo, tú quieres salir corriendo. Yo venía en el carro por evitamiento y yo quería que el carro vaya a 100 por hora para llegar lo más pronto a mi casa. Yo le digo: ya, hijito, ahorita llego. Pasaron 5 minutos y de nuevo: papi, ¿a qué hora llegas? ¿Por qué te demoras tanto? Ya, hijito, ya llego, estoy en el carro, yo le decía, trataba de explicarle. Al rato otra vez: ¿a qué hora llegas, papi? Entonces uno quiere, no sé, en ese rato convertirse en Flash y salir, ¡pum! Y eso es igual, hermano, Dios es igual. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, lo hacemos todo, lo dejamos todo por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más, hermano, Dios no hará con nosotros? Pero a veces nosotros no lo hemos experimentado. A veces nosotros no lo hemos aceptado. Decimos que somos hijos de Dios, pero no tenemos una relación de padre a hijo. No tenemos una relación de Abba Padre. No tenemos una relación donde podemos ir a Él con total libertad, irrumpir en su presencia, así como los niños hacen. Tú puedes estar en la reunión más importante, pero si tu hijo se aparece allí, pero si tu hijo, tú dejas todo y vas a atender a tu hijo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere eso. Dios es un Dios que tiene muchas bendiciones, muchos regalos para nosotros. Me acuerdo también en una ocasión que hace muchos años, cuando estaba empezando, me quiso entrar a la rebeldía, ¿no? Fue un lapsus en mi vida que yo dije, voy a como que me entró la rebeldía contra las cosas de Dios. Y me acuerdo que había un encuentro y todos me rogaban para que vaya al encuentro. El encuentro era un día viernes y toda la semana me habían estado diciendo: Roland, anda al encuentro, ¿qué te ha pasado? Yo dije: no, déjenme, no quiero nada. Yo en el fondo sabía que estaba mal todas esas cosas.
Pero yo decía, a ver, voy a ver hasta dónde voy a llegar. Dentro de mí yo decía eso. Y cerré mi corazón, no voy a ir al encuentro. Y me acuerdo que era un jueves en la noche y el encuentro era el viernes, jueves para amanecer viernes. Y cuando me despierto, y en la noche el jueves tengo un sueño en el cual yo estaba en un lugar medio descampado, no había nadie más, allí era un lugar descampado, estaba yo parado allí. Y cuando yo alcé mis ojos al cielo, todo el cielo estaba lleno de regalos. No había ni una parte en el cielo donde no había regalos. Habían todo tipo de cajas envueltas en papel regalo, cajas grandes, cajas chiquitas, y todos esos regalos eran para mí. Y yo agarré y me levanté y me aparecí. Yo dije, voy a ir al encuentro. Porque yo dije, Señor, a pesar que me he portado mal, a pesar, Señor, que te he querido dar la espalda, tú me sigues amando, tú me sigues queriendo, tú sigues preocupado por mí y aún tienes regalos para mi vida. Y me hace acordar de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo, el padre, ¿por qué le da la herencia? Porque el hijo le dice, padre, en muchas oportunidades el hijo pródigo le dice, padre, dame la parte de mi herencia, dame esa parte que me pertenece. Y él se va y malgasta todo. Es una parábola que la conocemos. Pero cuando él regresa, ¿qué hace el padre? El padre lo abraza, lo besa, le cambia sus vestidos, hace una fiesta. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da identidad. ¿Qué otra cosa hace Dios? Nos da el privilegio de acercarnos a Él en plena confianza. Hermano, tú puedes acercarte a Él en plena confianza. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Dios nos dice que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Confiadamente podemos acercarnos, podemos llegar a su misma presencia. Dice la palabra, por los méritos de Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada ante nuestro Padre Celestial. Tenemos entrada. Podemos llegar a su misma presencia, disfrutar de su compañía, disfrutar de sus abrazos, disfrutar de sus besos, disfrutar de sus caricias. Cuando yo me acuerdo que estaba en ese proceso de buscar a Dios, de buscarlo y encontrarme con Él, yo trabajaba y cuando salía yo no veía la hora de llegar a mi cuarto. Así como cuando Elías me llama, papi, ya quiero que vengas. Yo también no veía la hora de llegar para encontrarme con mi padre, con mi papá Dios, en un cuarto a solas. Y yo me buscaba, me sentía que me derramaba en su presencia, que me tiraba a sus brazos. Y yo literalmente sentía sus abrazos, sentía sus besos, sentía sus caricias. Y en muchas oportunidades he escuchado la voz de Dios. En muchas oportunidades he sentido su presencia. Me ha hecho sentir de que Él es tan real, que Él está tan cercano a mí, para que yo ni siquiera tenga dudas de que Él es mi papá y que Él tiene cuidado de mi vida. Entonces, hermanos, tenemos la libertad de ir a sus brazos, de llorar, de entregarnos completamente a Él. Tú tienes la libertad. Tenemos ese acceso a su presencia. Pero a veces, hermanos, estamos buscando afecto, carecemos de amor, carecemos de afecto, carecemos de muchas cosas. Aún siendo hijo de Dios, carecemos
de ese amor que quizá nunca lo recibimos, de ese afecto que quizá nunca lo recibimos. Carecemos cuando tenemos el acceso a su presencia, allí donde encontramos la paz, ahí donde encontramos las delicias, ahí donde encontramos el deleite, ahí donde podemos contemplar a Dios y podemos recibir su presencia y podemos salir diferentes. Y eso es lo que ha pasado, y yo lo he experimentado en mi propia vida, lo he experimentado. Y de eso es lo que les comparto. Como digo, no de que alguien me lo haya contado. Yo lo he vivido, lo he experimentado en carne propia. He sentido y siento tan cerca a Dios. Lo siento tan pendiente de mí como mi papá. Lo siento tan cercano a mí que a veces solamente lo he pensado y Dios me lo ha dado. Que a veces solamente porque la Biblia dice que Él, aún antes de que nosotros le pidiéramos, Él ya sabe de qué cosa necesitamos. Entonces, hermanos, acerquémonos confiados a su presencia. ¿Qué otra cosa Dios nos ha dado? Nos ha hecho herederos. ¿Quiénes reciben las herencias? La herencia la reciben los hijos, no lo reciben los nietos, no lo reciben los sobrinos, los centenados. Dios no quiere tener sobrinos, Dios quiere tener hijos verdaderos. Dios desea tener hijos que se acerquen a Él con total confianza y que le pidan a Él. Y Él se complace en darles, en bendecirles. Y la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Él no nos dará las cosas que necesitamos. Y Él, hermano, nos ha dado, tiene muchos regalos para nosotros, como yo les compartí de ese sueño. Que Dios tenía todo tipo de regalos y todo el cielo estaba llenecito de regalos y todos eran para mí. Yo he compartido muchas veces mi testimonio, cómo llegué a los caminos del Señor. No tenía absolutamente nada, ni una cama, no tenía nada. Y cómo Dios me ha bendecido, y cómo Dios me ha suplido, y cómo Dios me ha sostenido. Y aún lo sigue haciendo. Entonces, hermanos, levantémonos y acerquémonos confiados a Dios. Recibamos en nuestro corazón esa paternidad de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu relación con tu Padre terrenal. Yo no sé cuál ha sido tu relación. De repente no ha sido una relación tan amorosa. De repente no ha sido una relación tan estrecha. Pero sí puedes encontrar esa relación en Dios. Puedes encontrar todo lo que tú no recibiste, Dios te lo puede dar. Eso es lo que ha hecho conmigo. Eso es lo que sigue haciendo. Yo no me siento carente de amor. Yo no me siento carente de nada. Porque tengo a mi Padre que es dueño del oro, que es dueño de la plata. Tengo a mi Padre que es rico. Tengo a mi Padre que su esencia es amor. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué otra cosa puedo necesitar? Nada. Lo único que necesito es estar con Él. Lo único que necesito es estar en su presencia. Lo único que necesito es correr a sus brazos. Lo único que necesito es correr a Él, llamar a Él. Y yo sé que Él también quiere estar conmigo. Yo sé que Él anhela también estar conmigo, anhela que le hable, anhela escucharme. Porque Él es nuestro papá. Porque así es nuestro papá. Entonces, hermanos, Dios nos da el derecho de que nosotros nos da la herencia. Somos herederos, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino eres hijo y también heredero de Dios por medio de Cristo. Que nuestra relación con nuestro Padre Celestial sea una relación íntima. Que tú cuando camines en la calle puedas ser reconocido porque eres un hijo de Dios. Y no que te avergüences de Dios. Porque a veces nos avergonzamos de Dios porque
Porque no tenemos una relación tan íntima. Si yo tuviera una relación tan íntima con Dios, yo andaría por allí proclamando, diciendo, me sentiría honrado, me sentiría feliz, me sentiría bendecido y diría, yo soy un hijo de Dios. Ustedes no saben quién soy. Ustedes no saben quién soy. Yo soy un hijo del Rey. Yo soy un hijo de Dios. Pero a veces, ¿por qué andamos por allí mendigando, buscando el afecto, buscando en el mundo lo que es pasajero? Porque no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida. Porque no hemos experimentado, no hemos recibido en nuestro corazón la paternidad de Dios en nuestro corazón. Entonces, hermanos, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Qué más Él nos da? Provee para nuestras necesidades. Mateo 7:11, si vosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará las cosas que necesitamos? Así dice su palabra. Yo lo he experimentado cada una de estas cosas en mi vida. Yo lo he experimentado, he visto su provisión. He visto su fidelidad. Creo que les compartí que una vez yo empecé en el trabajo que tengo ahora ganando el sueldo mínimo. Ganaba 700 soles. Bueno, no sabía hacer casi nada, todo era nuevo para mí, pero sentía que no me alcanzaba. Sentía que no me alcanzaba el sueldo. Me quedaba chico, andaba aguja, endeudado, ¿no? Y me acuerdo, es una anécdota, siempre lo comparto también, que había una hermana, bueno, ya no está en la iglesia, se fue, no sé, y yo le digo, hermana, présteme 5 soles, le digo, le devuelvo tal fecha. Y me prestó 5 soles. Y bueno, yo fui a buscarle, porque tenía un negocio, para devolverle los 5 soles y no la encontré, de verdad, Dios es testigo. No la encontré. Y un día voy a la iglesia, yo todo contento, y me llevan, pase hermano Roland a la oficina pastoral. Uy, yo dije, ¿qué pasó, no? Y ahí estaba la hermana, ahí estaban los pastores. La hermanita me había ido a acusar que yo no le había pagado los 5 soles. Y bueno, los pastores me llamaron la atención, me dijeron por qué no le había pagado, ¿no? Entonces, después que se fue la hermana, los pastores, bueno, me dijeron, mira Roland, tú eres como nuestro hijo, y de verdad que sí. Ellos son como mis padres también terrenales, mis padres espirituales. Siempre me lo han dicho y yo también lo considero así, ¿no? Entonces, me dijeron, ¿por qué no nos pediste a nosotros? Nosotros somos como tus padres. Nosotros te lo hubieran dado, mira lo que la hermana te ha venido a acusar prácticamente, ¿no? Entonces, eso me dolió en el alma, hermanos. Me dolió en el alma de que yo, siendo el hijo del Rey, el dueño del oro, de la plata, no tenía, no me alcanzaba. Y yo oraba y le decía, Señor, yo quiero ser prosperado, yo quiero ser bendecido espiritualmente, porque tu palabra dice que tú prosperas en todo, así como prospera nuestra alma. Me dolió, porque me dolió. Y poco a poco yo vi cómo Dios me fue abriendo puertas, me aumentaron el sueldo, me aumentaron el sueldo, me aumentaron. Y de ahí ya me alcanzaba. Y de ahí yo les invitaba a mis hermanitas por ahí. Ellas saben, las llevaba, vamos a comer pollito. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un padre, hermano, que tiene cuidado. Y a veces, como le digo, solamente en algunas oportunidades lo he pensado y Dios me lo ha dado de una manera sobrenatural. Porque Él es nuestro proveedor. Entonces, hermanos, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Hay mucho más que compartir, pero por el tiempo, en otra oportunidad vamos a seguir compartiendo muchas bendiciones, muchos regalos, cómo yo he visto la mano de Dios, cómo he visto su amor, su atención de verdad de un padre hacia su hijo. Y les quiero leer algunos versículos. Si con esto les queda duda todavía, bueno,
Ya no sé qué más se puede hacer. Dice, carta de amor del Padre, mi hijo. Puede que tú no me conozcas, pero yo te conozco, yo conozco todo sobre ti. Salmo 139:1. Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas. Salmo 139:2. Todos tus caminos me son conocidos. Aunque todos los pelos de tu cabeza aún todos los pelos de tu cabeza están contados. Amén. ¿Qué más? Porque tú has sido hecho a mi imagen. Génesis 1:27. En mí tú vives, te mueves y eres. Hechos 17:28. Porque tú eres mi descendencia. Hechos 17:28. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Jeremías 1:4 y 5. Yo te escogí cuando planeé la creación. Efesios 1:6. Todos tus días están escritos en mi libro. Salmo 139:15 y 16. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirás. Imagínense. Aún eso Dios lo ha determinado, el tiempo exacto. Tú naciste cuando tenías que nacer, y donde tú estás viviendo ahora, Dios ya lo había determinado. Dios así lo había querido. Tú has sido creado de forma maravillosa. Salmo 139:14. Yo te formé en el vientre de tu madre. Salmo 139:13. Yo te saqué del vientre de tu madre el día que naciste. Salmo 71:6. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Juan 8:41-44. Yo no estoy enojado y distante, soy la manifestación perfecta del amor. 1 Juan 4:16. Y es mi deseo gastar mi amor en ti simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre. 1 Juan 3:1. Te ofrezco mucho más de lo que tu padre terrenal podría darte. Mateo 7:11. Porque yo soy el Padre perfecto. Mateo 5:48. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos. Santiago 1:17. Porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. Escúchalo. Mateo 6:31-33. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Entonces, no nos desanimemos con las cosas que están pasando. Dios nos dice, el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno. Jeremías 31:3. Mis pensamientos sobre ti son pensamientos incontables como la arena en la orilla del mar. Salmo 139:17. Me regocijo sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Yo nunca pararé de hacerte bien. Jeremías 32:40. Porque tú eres mi tesoro más preciado. Escúchalo, grábatelo en tu corazón. Éxodo 19:5. Yo deseo amarte dándote todo mi corazón y toda mi alma. Jeremías 32:41. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillas. Jeremías 33:3. Y hay muchos más acá, muchos más versículos que nos hablan de ese amor de nuestro Padre, de las bendiciones y los regalos. Si con esto todavía te queda alguna duda, entonces, hermanos, la verdad no sé ya qué más podríamos hacer, pero quiero animarte a que tú puedas recibir esa paternidad de Dios en tu corazón. Puedes recibir, así como Jesús, Él decía, Abba, Padre, papito lindo, papito querido, papito hermoso, tú también tengas esa libertad. De ahora en adelante no va a acercarte solamente para pedirle a Dios. Yo no me gustaría que mi hijo se acerque solamente para pedirme. Yo disfruto estar con él, disfruto pasar un tiempo con él, echarme en la cama, contarle una historia. Eso es lo que Dios quiere también de ti. Así que, hermano, vamos a orar en esta tarde, en esta mañana. Cierra tus ojos ahí. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de ser llamados tus hijos. Señor, gracias, somos privilegiados. Somos bendecidos, Señor. Oh sí, Padre, te tenemos a ti de nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias porque
somos herederos, nos has dado una herencia, Señor. Provees nuestras necesidades, suple nuestras necesidades. Gracias, papito lindo, papito hermoso. Oh, Abba Padre, te adoro, te alabo, te bendigo, Rey, te exalto, Padre mío. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Abba Padre. Puedo acercarme confiado al trono de tu gracia. Puedo venir a tus brazos, llorar en tu presencia. Puedo rendirte a ti, entregarte todo mi corazón. Aleluya. Oh sí, aleluya, aleluya. Gracias, papito lindo. Gracias, papito hermoso. Gracias, papito maravilloso. Tú eres el mejor papá. Tú eres el papá por excelencia. Tú me colmas de bendiciones, tú me colmas de favores, tú me llenas, aleluya, con tus delicias, sacias mi alma y sacias mi corazón. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos a que puedan recibir esa paternidad en su corazón, a que puedan, Señor, aceptarte y tener esa cercanía tan profunda, tan estrecha, esa amistad tan verdadera y genuina contigo. Así como Jesús nos enseñó a relacionarnos contigo, es el mayor ejemplo de amistad, de relación con el Padre, porque todo lo tuyo es nuestro, porque lo mío te pertenece, Señor, aleluya. Gracias, gracias te damos. Gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien, hermanos, que Dios lo bendiga. Ahora sí, ya nos vamos a despedir. Vamos a levantar nuestras manos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Que nuestro Abba Padre nos guíe de la mano y nos lleve cada día a su presencia, a pasar tiempo agradable con Él. Que Dios lo bendiga grandemente. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.